Buenas tardes a todos. Bueno, mirad, en la clase de hoy vamos a clarificar o insistir un poco más en los temas que apuntamos en la clase anterior, sobre todo el tema que nos sugirió Petra y que parece que es algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El hecho de que identificamos el derecho con un conjunto de normas. Y entonces vamos a intentar estudiar esta cuestión y ver hasta qué punto esta afirmación refleja el derecho en su auténtica dimensión. Evidentemente, las normas, las leyes, tienen relación con el derecho. Son leyes en cuanto que, digamos, a partir de ellas se puede conocer lo que es el derecho. Pero la realidad del derecho no se agota en las normas. Podemos decir que las normas jurídicas son derecho en cuanto que están en conexión con el elemento nuclear que define lo que es el derecho, que no es estrictamente la norma, sino que es otra cuestión a la que vamos a intentar clarificar ahora. Fijaros ya de entrada que el término derecho alude a cuestiones que son distintas. Un mismo término alude a cuestiones distintas y por eso muchas veces nos puede inducir a confusión. El derecho alude a la idea de justicia, el derecho alude a la ley, el derecho alude a la facultad jurídica, al derecho subjetivo. O sea, un mismo término engloba dimensiones distintas que no coinciden unas con otras, sino que cada una tiene su propio perfil. Por eso creo que es esencial intentar llegar al núcleo de lo jurídico para llegar a comprender el fenómeno en toda su complejidad. Entonces, esa, digamos, confusión que es tan frecuente de identificar el derecho como un conjunto de normas, yo creo que se puede, digamos, analizar desde la perspectiva del conocimiento. O sea, tenemos una idea de que conocer la realidad es como tener una representación de la realidad exterior en nuestra mente, ¿no? Ya os he puesto antes esta idea. O sea, pensamos que conocer es sencillamente observar un objeto, que puede ser pues una casita, y conocemos la casa cuando tenemos una representación en nuestra mente, una representación ideal de la casa que estamos viendo. Así es como pensamos, a esto se reduce el conocimiento, con una visión así, digamos, de primera mano. Entonces, claro, si nosotros pensamos que el conocimiento se reduce a esta operación, es evidente que el derecho no puede ser más que un conjunto de normas que están recogidas en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? O en los repertorios de jurisprudencia y legislación. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿quién sabe lo que es el derecho? El que conoce las normas. Aquel especialista en las normas que están vigentes en un determinado Estado, en una determinada sociedad, es el que conoce lo que es el derecho, siguiendo este modelo de conocimiento. Entonces, yo ahora os voy a poner una comparación. Imaginaros que estamos estudiando un hormiguero. Un hormiguero, también tú puedes extraer del hormiguero las normas por las cuales se comportan las hormigas. Si somos etnólogos, pues podemos decir, bueno, todas las hormigas se organizan de tal manera que podemos sacar un boletín del Estado
digamos, que regula el comportamiento de las hormigas y la constitución del hormiguero. ¿Por qué? Porque estamos observando, siguiendo este modelo, pues cómo se comportan y podemos deducir las leyes por las cuales las hormigas siguen la fila de acopio de alimentos para hacer el almacén para el verano, etc. Bueno, entonces, yo os pregunto ahora, ¿podemos nosotros comparar las normas que rigen la dinámica social entre nosotros con las normas que rigen un hormiguero? En cuanto que las vemos así, si las normas jurídicas son las normas que regulan las relaciones sociales en la especie humana, y las normas que regulan un hormiguero pues tienen la misma consideración, a ver, decirme qué diferencia hay entre unas normas y otras. Regula, pero ya porque vemos el comportamiento de la persona. O sea, tú dices que introduces el elemento de la libertad. Bueno, las normas morales tienen que ver con esto, pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que lo único que distingue, fundamentalmente distingue las normas jurídicas de las otras normas que os he dicho, es que obligan? O sea, una hormiga nunca se siente obligada a seguir a la compañera para llegar al hormiguero y depositar el alimento que ha tenido. Sencillamente lo hace instintivamente y por la pura dotación genética que tiene. Y por eso mismo se le puede decir que es una hormiga y se puede definir el hormiguero en cuanto que sigue esas normas, ¿no? Lo que diferencia las normas jurídicas y las normas morales también de este otro tipo de normas es que son normas en cuanto que son obligatorias. Incorporan un elemento que no está en las normas que rigen el comportamiento de otras especies animales, que es el elemento de la obligatoriedad. La obligación, el deber, ¿no? Es decir, una norma es jurídica porque me obliga. Yo puedo tener aquí un repertorio de normas promulgadas en Francia, pues podemos llamarle el Boletín Oficial francés, ¿entendéis? Que desde el punto de vista de la descripción es exactamente igual al nuestro, pero esto para nosotros no es derecho. Para nosotros el derecho es este, porque es el que nos obliga, a no ser que yo vaya a Francia. Entonces ahí en Francia esas normas me obligan, o el derecho histórico. Las 7 partidas también es un conjunto de normas, pero que no nos obligan, y entonces por lo tanto es un documento histórico. Pero lo que define las normas no es el hecho de que, digamos, no es el hecho de que estén registradas y las podamos conocer porque están formuladas y promulgadas según un procedimiento legalmente previsto, sino que lo que define la norma es que es obligatoria. ¿Entendéis? Y este elemento de la obligación proviene precisamente de que el conocimiento humano no se reduce al conocimiento observacional, por observación, sino que tenemos otro tipo de conocimiento que se llama el conocimiento práctico, el conocimiento referido a la acción. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un experimento. Mirad, cuando yo os diga ya, levantamos todos el brazo derecho. ¿De acuerdo? Preparados, listos, ya. Vale, ahora lo bajamos. Entonces yo te pregunto a uno de vosotros, a ver, tú mismo, ¿qué hemos hecho? A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos levantado el brazo derecho, ¿vale? Otra pregunta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que hemos levantado el brazo derecho?
Porque lo has visto, efectivamente. O sea, tú has visto cómo hemos levantado el brazo, ¿eh? Y entonces puedes decir, hemos levantado el brazo derecho. Ahora vamos a seguir el experimento. Ahora vamos a cerrar todos los ojos. Cerrar los ojos. Y ahora, cuando yo os diga, levantéis el brazo. ¿Preparados, listos? Ya. Ahora, bajarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver, una pregunta. Tú, por ejemplo, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo sabes? Tú no lo has visto. O sea, tú sabes que has levantado el brazo porque tienes dos conocimientos distintos sobre esa operación. O sea, tú sabes que levantas el brazo cuando lo ves, pero al mismo tiempo también sabes que levantas el brazo porque lo estás haciendo. Y el conocimiento de que estás levantando el brazo en cuanto que es una acción intencional es un conocimiento distinto al conocimiento que tienes del brazo cuando lo levantas y lo ves por observación. O sea que, fijaros que esto es así. Siempre que actúas intencionalmente, es decir, haces una acción, practicas algo, se llama la praxis, la acción práctica, cuando la acción es intencional, la conoces de dos formas. De una forma por observación, porque tú ves lo que estás haciendo, pero también la conoces sin observación, porque tú ves lo que estás haciendo. Entonces os voy a decir una cosa. ¿Qué diferencia hay entre un conocimiento y otro? Porque son distintos. Tú sabes que levantas el brazo con los ojos cerrados y también sabes que lo levantas con los ojos abiertos. Pero son dos modos de conocer. ¿Qué diferencia hay entre un modo de conocer y el otro? Uno observa y otro ejecuta. El asunto es que el conocimiento sin observación, yo levanto el brazo, tiene un elemento que no tiene el otro conocimiento, que es que levanto el brazo porque creo que me conviene levantarlo. En el caso tuyo voy a obedecer por si acaso pues se enfada el profesor. O sea, yo levanto el brazo para parar un taxi. O sea, sé que levanto el brazo porque para mí es bueno levantar el brazo, conveniente. Pero cuando veo que levanto el brazo, imaginaros que yo tengo aquí una máquina puesta, que no me funciona bien, perdí el brazo y la máquina pues, que me han puesto no funciona y de pronto, sin darme cuenta, levanto el brazo. Cuando levanto el brazo así, veo que lo levanto. Pero para mí no significa que sea bueno o malo, sencillamente lo veo que lo levanto. Vamos, si lo hago intencionalmente, cuando lo levanto también lo veo, pero lo hago porque hago algo que me conviene, que es parar un taxi. O sea que el asunto es que el conocimiento práctico incorpora un elemento que no tiene este conocimiento. Este conocimiento es por observación. Y este conocimiento es sin observación. Y este elemento, este conocimiento, tiene un elemento que no tiene aquel, que es bueno para mí. ¿Comprendéis? Entonces, si es bueno para mí, ¿qué significa? Debo de hacerlo. O sea, si no levanto el brazo, no paro el taxi y no llego a mi casa. Entonces, de aquí viene el sentido de la obligación. Como el derecho regula comportamientos y nos impone una obligación, nosotros lo seguimos en principio porque nos parece conveniente seguirlo. ¿Comprendéis? Entonces, este es el elemento nuclear que define lo jurídico. Lo jurídico es, digamos, una acción debida en cuanto que esa acción es justa. ¿Entendéis? Es justa. Por lo tanto, ¿qué podemos ir sacando de aquí? Que el derecho no es una abstracción en el sentido de un conjunto de normas, sino que el derecho es actuar conforme a lo que se llama la razón jurídica, la ratio iuris. Porque la ratio iuris incorpora un elemento de bondad y conveniencia, que es la idea de justicia. ¿Qué papel juega la ley en toda esta cuestión? Pues mirad, la ley es, digamos, una dimensión del derecho muy importante en cuanto que está conectada con la acción. Con la acción.
¿Por qué? Porque la ley lo que hace es fija la medida del derecho. Vamos a ver con un ejemplo concreto si esto lo vemos. Imaginaros que vosotros vais por el campo de un amigo y os encontráis un tesoro escondido. Entonces, ¿qué pasa? Que coges el tesoro y dices, vaya hombre, ya soy rico. Pero luego viene el dueño del campo y dice, un momento, que estaba en mi campo. Ese tesoro es mío, dámelo. Y dice, ya, pero si yo no lo encuentro, ni tú ni tus descendientes lo hubierais podido disfrutar, porque estaba enterrado debajo de un árbol y yo por casualidad lo encontré. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso es una controversia jurídica. Imaginaros que no hay ningún tipo de previsión legal en relación con la solución a ese caso. Aunque no haya una previsión legal, hay que solucionar el problema. ¿Cómo? Preferentemente llegando a un acuerdo de intereses entre las dos partes. Un acuerdo que persiga una solución justa. Evidentemente, si se lo lleva uno, solamente todo el tesoro, parece que el otro está perjudicado, y viceversa, porque el que lo encuentra por casualidad o el que lo encuentra, pues también merece algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso de controversia, pues se puede formular una solución general que resuelva ese tipo de problemas, que es lo que se llama el tesoro oculto, que está regulado en el Código Civil, en el artículo 351. Dice, el tesoro oculto pertenece al dueño en que se hallare. O sea, y, sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas dos personas que están discutiendo de quién es el tesoro dicen, no, es que eso está en la ley. Entonces, la ley les facilita medir lo que le corresponde a cada uno. Por lo tanto, esto establece lo que es el derecho. Pero no es el elemento nuclear del derecho. El elemento nuclear del derecho es un juicio sobre la acción concreta que tenemos que solucionar en la relación que tenemos tú y yo con el tesoro en medio. ¿Os dais cuenta? O sea, el derecho es vida real, no es una norma abstracta que está en un código. El código sirve para fijar el derecho, para medirlo, en función de la sabiduría acumulada por la experiencia y del genio de los juristas, que saben cómo, digamos, compaginar estos elementos fundamentales que son la igualdad, la libertad, ¿entendéis? Y así se va configurando pues el orden jurídico. O sea, que el derecho no está dado ya en los códigos, sino es un proceso de realización. Fijaros vosotros ahora, con todo la nueva realidad virtual, el mundo de las comunicaciones de Internet, todo eso es un ámbito que está desregulado, pero no por eso deja de haber problemas y controversias continuas y graves, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el derecho va detrás tratando de fijar los elementos, digamos, jurídicos que pueden regular esas nuevas relaciones conforme a una idea de justicia. Claro, vamos a ver, aquí el problema que tiene esta cuestión es que es muy difícil llegar a un criterio universal de justicia. O sea, muy difícilmente todo el mundo va a aceptar que lo correcto es una fórmula u otra. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, claro, el problema es cómo podemos definir la justicia en un caso concreto si la idea sobre justicia no está de antemano como una idea universal aplicable según, pues eso, a un gallego, a un catalán, a un español, a un árabe, a un chino. ¿Todos tenemos la misma idea de justicia? Pues no. O sea, cada uno cree que lo justo en la acción. Entonces, el asunto es pensar, ¿hay algunos elementos universales de justicia que son válidos para toda la especie humana? Es decir, por el mero hecho, esa es la cuestión del derecho natural. Hay, digamos, algunos elementos, algunos principios básicos sobre los cuales se pueda, digamos, fundamentar o legitimar una relación, una regulación concreta del derecho, o sencillamente eso depende de quien tenga el poder en cada caso. Claro, aquí el compañero decía, ¿y por qué el 50% y no el 75%? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las soluciones pueden ser distintas. Ahora, lo que sí podemos afirmar
creo yo, es que hay unos principios universales, no normas ni reglas, sino principios universales en los cuales se han de inspirar las normas positivas para reflejar la justicia. Esos principios, vamos a ver, evidentemente, en cuanto que son principios, no definen cómo regular la situación, pero orientan. Vamos a ver, por ejemplo, un principio básico que todos tenemos por el mero hecho de pensar, es que es mejor vivir a no vivir, ¿no? O sea, si yo tengo en mi mano pues un revólver, evidentemente no es lo mismo pegarme un tiro que no pegármelo. ¿Por qué? Porque esa acción se inspira en un principio, se inspira en el principio de que prefiero vivir a no vivir. Y entonces por eso la opción de no pegarme un tiro pesa mucho más que la acción de pegármelo. Esto es un principio. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una situación tan negativa o tan contraria a mi felicidad que decida pegarme un tiro. Pero si me lo pego es una desgracia. ¿Entendéis? O sea que una cosa es el principio que inspira el razonamiento y otra cosa es el razonamiento concreto en función de las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que el orden social hay que positivizarlo, hacerlo real a partir de ese conocimiento previo que son los principios universales del derecho. Los principios universales jurídicos, ¿no? que inspiran la justicia. Por ejemplo, otro principio es que podemos pensar que es natural, es que es mejor colaborar a matarse, ¿no? Si yo encuentro un individuo de mi especie, mi primer movimiento, la primera acción que tiendo es a colaborar con él. ¿Por qué? Porque juntos podemos conseguir un bien común en que supere lo que podemos conseguir cada uno individualmente. Entonces, claro, es mejor colaborar a no colaborar. Ahora, si en el caso concreto esa persona me provoca miedo, ¿comprendéis? Y creo que es un peligro colaborar con él, pues ya en el terreno del razonamiento digo, no colaboro, me voy, porque tengo un peligro. Pero el principio básico es colaborar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En base a estos principios sí que se puede, digamos, definir o ir buscando la mejor solución digamos, a la positivización de esos principios en un contexto social concreto. Entonces, esto es lo que yo quería un poco transmitir. La idea de que el derecho sí que es un conjunto de normas, pero son normas jurídicas por analogía a el elemento central del derecho, que es la acción justa, que es dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo suyo. Y claro, y esto tiene repercusiones en la cuestión del conocimiento del derecho y de la interpretación de la ley. Porque claro, el problema que tienen las leyes es que establecen cuál es la medida para solucionar un caso jurídico. Pero en cuanto que la controversia exige un juicio sobre la acción, digamos, la ley muchas veces no te da la solución al caso. Y fijaros en este caso concreto. Dice que si lo descubro por casualidad en un fondo ajeno, en un terreno ajeno, la mitad es para él y la otra mitad para mí. Pero imaginaros que estoy buscando tesoros y no lo descubro por casualidad, sino que lo voy buscando y lo encuentro. Entonces, ahí, ¿cómo solucionarías el caso? Cuando se produce exactamente la acción en los términos que la ley enuncia, es decir, un individuo lo encuentra por casualidad en un campo ajeno, como la ley lo establece, pues sencillamente se aplica la ley. Y no hay ningún problema. In claris non fit interpretatio, dice el adagio. Cuando hay claridad de la ley, no hay que interpretar, se cumple y ya está. O se dice, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Llega a los 18 años y ya eres mayor de edad. Pero si no lo encuentra por casualidad, eso no le quita la dimensión jurídica al problema. Lo que pasa es que la ley no lo soluciona. El problema, la dimensión jurídica del problema está en el propio problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el jurista lo que tiene que hacer es, si la ley no le orienta, darle él la solución al caso concreto. Entonces, la ley es la sentencia. ¿Comprendéis? Por lo tanto, el derecho es la acción
de vida en ese caso concreto, que puede estar, la interpretación de la ley puede ayudar, o en el caso de que no ayude la ley hay que interpretarla. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? Si tú, por ejemplo, hay muchos recursos para interpretar. Tú has dicho, como no es por casualidad, por lo tanto, no le corresponde nada. Pero eso no lo pone la ley, porque la ley no dice, quien no lo encuentre por casualidad, no le corresponde nada. Eso la ley no lo dice. Eso lo dice el intérprete basándose en un argumento a contrario. ¿Entendéis? O sea, como la ley no lo dice, yo, como jurista, interpreto utilizando un elemento lógico que es el argumento a contrario. Si la ley dice una cosa, no se cumple esa cosa, por lo tanto, lo contrario. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el derecho está, digamos, en la acción, en la vida, en la solución concreta. Y eso es lo que hace complejo el proceso interpretativo y lo hace polémico. Porque distintos juristas pues, pueden aducir distintas razones para solucionar casos de forma distinta. ¿Comprendéis? Y eso es, digamos, lo que hace el derecho una ciencia prudencial. Se llama jurisprudencia, el arte del derecho. Porque no es un conocimiento mecánico, silogístico, 2 más 2 igual a 4. No, siempre es un juicio de razonabilidad. Bueno, pues entonces, mirad, la cuestión es que lo que define la norma es su carácter de obligar. Entonces yo ahora os hago otra pregunta. ¿Y qué se distingue el deber jurídico del deber moral? Porque la moral también se caracteriza porque nos impone un deber, parece ser, ¿no? Que tenemos que cumplir una serie de exigencias morales relacionadas con la vida virtuosa o la perfección personal, la realización personal. Entonces, eso también son como modos de actuación debidos si queremos alcanzar ese bien personal. Entonces, digamos que esta idea del deber es el tronco común que luego se diversifica en el deber jurídico y el deber moral, pero surgen del tipo de conocimiento que es el conocimiento referido a la acción, conocimiento práctico. Pero ¿qué pasa? Que el ámbito del derecho es el ámbito externo de las relaciones humanas y la finalidad del derecho es distinta a la finalidad de las normas morales. El derecho busca la paz, la convivencia entre nosotros, de tal forma que cada uno pueda vivir en paz, razonable, sin miedo a la agresión, y ese es el fin fundamental del derecho. El fin de la moral, también, la moral, debo de seguir la norma moral, pero con un fin distinto, es un fin maximalista. Yo sigo la norma moral porque quiero mi propia felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tu propia felicidad puede ir en contra de lo que exige, digamos, la paz social. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahí puede entrar un conflicto. ¿Por qué? Porque son razonamientos distintos. El derecho, digamos, no entra en los motivos de la acción. El derecho, en cuanto que es una regulación externa de las relaciones humanas, no se interesa por los motivos de la acción, se interesa solamente por el resultado, por la manifestación externa. Eso se llama la externalidad del derecho. ¿Entiendes? Yo puedo ser un mentiroso, pero lo que no puedo hacer es mentir en juicio. Porque al derecho le interesa que si tú eres testigo, tienes que decir la verdad. Y si no dices la verdad, perjuro y te castigan. Ahora, tú en tus relaciones personales, si quieres ser un mentiroso. ¿Por qué? Porque a la sociedad necesita que en juicio la gente diga la verdad. ¿Comprendéis? Y es igual que la promesa de matrimonio. Tú puedes estar muy enamorado, pero al derecho le importa un comino que estés enamorado. Lo que quiere es que si tú te has comprometido y la chica ya se compró el vestido y luego la dejas plantada, pues que le pagues el vestido. ¿Comprendéis? O sea, le importa lo externo. O por ejemplo, en el matrimonio, la relación, al derecho, ¿por qué regula el derecho el matrimonio? Porque el matrimonio, o sea, es la institución donde se produce el recambio generacional. Es que le da igual que esté Juanito enamorado de Menganito. Es que eso le da igual. El asunto es que hay que buscar una institución que se garantice que el recambio de generaciones se hace de la mejor modo posible. ¿Entendéis? Si los niños vienen de París,
pues habría, en vez de derecho de familia, habría de los viajes de ida y vuelta a París. Y de la familia nada. Que os dais cuenta que con esto se ve que el derecho no le importan los motivos. Lo que busca es una regulación externa de las conductas para que todos estemos mínimamente contentos. Y ya está. Y luego cada uno, y si hay uno que hay una norma que no, pues para eso ahí está la objeción de conciencia, precisamente. Es un propio mecanismo legal que admite que tú, por motivos de conciencia, no sigas una ley, lo cual es un refinamiento increíble del sistema jurídico, ¿no? Y si ya no te vale eso, pues también tienes la desobediencia civil. O sea, yo pues no obedezco las normas y prefiero pago la sanción, pero no obedezco. Y luego ya el extremo es la revolución, porque eso clarifica mucho y facilita comprender lo que es la interpretación jurídica, lo que son los principios del derecho. Por ejemplo, ahora, en la interpretación constitucional, fijaros qué diferencia hay. Se enuncian una serie de normas, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho a tal. Eso son normas en cuanto que están vigentes y los jueces las pueden aplicar. Pero tú fíjate, si yo llamo, como ha pasado, ¿no? Un tío que insulta a los jueces, ¿no? Los insulta públicamente en un artículo en el periódico. Entonces, que eso es libertad de expresión. Pero luego viene otro que dice el derecho al honor. La ley, en la Constitución reconoce tanto la libertad de expresión como el derecho al honor. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce ahí un conflicto de principios. Entonces, el juez, ¿qué pasa? Tiene que decidir, con una argumentación muy consistente, qué principio prima sobre otro. Eso no pasaría si se formula la ley como quien falte al honor de los jueces ha de cumplir una pena. Entonces, hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esto es la típica formulación de una norma. Pero en la Constitución están formados principios. Hay el derecho al honor. Entonces, claro, ahí el juez está con un problema de decir, bueno, pero este hecho concreto significa que se ha vulnerado el honor, porque hay otro principio que va en contra, que es que hay libertad de expresión. Entonces, ¿os dais cuenta? Entonces, claro, si comprendemos que el derecho está vinculado al caso concreto, la solución al caso, entonces estas operaciones de interpretación y de conocimiento de lo que es el derecho se entienden mejor. Es que hay también una gran confusión a mezclar el plano de la política con el plano jurídico. ¿Comprendéis? O sea, el derecho es darle a cada uno lo suyo, en función de las leyes y en función de un reparto equitativo del producto social. O sea, dar a cada uno lo suyo. Ahora, ¿cómo organizar la sociedad? ¿Qué políticas a seguir? ¿Qué políticas sociales? ¿Recuperamos la memoria histórica? ¿Nos olvidamos? ¿Qué hacemos? ¿Damos una amnistía a los presos de no sé qué, de ETA o lo que sea? Esos son temas políticos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se mezcla un tema político con un tema jurídico, entonces, ¿qué pasa? Que se está incurriendo en un error. O sea, tú me dices, a mí que un juez hable de un tema político me parece muy bien, pero es que no es su función. Su función es dilucidar cuál es el derecho en cada caso. Si se hace una ley de memoria histórica, eso es un tema que se ha de dilucidar en el Parlamento, a partir de una voluntad colectiva expresada por una mayoría suficiente. Entonces, si hay una ley que proclama unos derechos o unos deberes, o reivindica determinadas acciones en relación con el pasado, pues el juez tendrá que aplicar esa ley. No tiene que opinar si la ley es buena o mala, tiene que aplicarla porque es una ley y si es un juez, su misión es aplicar la ley. Cualquier cuestión conflictiva es susceptible de elevarse a la solución de un tribunal. O sea, nosotros, gracias a Dios, hemos superado ya los mecanismos de autodefensa. ¿Entiendes? O sea, tú me quitas un ojo, pues yo te quito otro. Acudimos a un tercero, que es el juez, en base a una regulación. Entonces, si tú estás enfadado o en conflicto con una persona o tienes cualquier problema de cualquier naturaleza, lo suyo es presentar una demanda amparada por las leyes. Entonces, ¿te admiten la demanda o no te la admiten? Pero la solución a cualquier conflicto pues se produce en el foro judicial. Entonces, claro, una persona pues es lo que es
en función de, digamos, de lo que declaran los jueces. Pues tú eres un asesino, pues si el juez te declara asesino, el juez te puede declarar inocente, pero puedes seguir siendo un asesino de facto, pero jurídicamente no lo eres inocente, ¿comprendes? Si tú tienes una pretensión de investigar el pasado y buscar culpables de ciertas cosas, pues también tendrás que acudir a un tercero para que él decida en derecho a quién corresponde la verdad del caso. Si yo tengo un alquiler y no me paga la renta, pues voy al juez, y si el juez dice que no me la tiene que pagar porque es una señora mayor y si me la paga se muere, pues yo me enfado, pero tengo que aceptar el caso. No sé si me explico. Pero por eso la judicatura es un tema muy ritual, para evitar las emociones y para evitar el conflicto. O sea, que hace falta que haya un foro en el cual, en frío y sin emoción, se busque la mejor solución al caso solamente con argumentación, no con pasión. Cuando la justicia es emotiva, se instaura la ley de Lynch. ¿Sabéis cuál es la ley de Lynch? El linchamiento, que era un gobernador de un estado americano que lo que decía era a lincharle. Entonces, claro, la gente se incendia de pasión y ¿qué pasa? Pues que lo linchan. ¿Que es culpable? Nos da igual, pero nos saciamos con nuestro deseo de venganza. Bueno, se acabó. Ya nos vemos la próxima vez.